Ser Podcast. Hoy en ¿Y tú qué miras? Nos vamos de musicales. Vamos a recuperar grandes clásicos que la tele nos acercó con Ariel Roth y con nuestro compañero Iñaki de la Torre. Y más cosas que podréis leer en la crónica sobre el programa en el Huffington Post. Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubels. Me gusta que las melodías bonitas me cuenten cosas terribles. Tom Waits. Cambiará mi vida desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada. No quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No digas que le quieres, callado. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer? Bienvenidos a ¿Y tú qué miras? Un fin de semana más. Un tiempo en el que encendías la tele y sonaba la música, en directo, grabada, en playback. Había programas dedicados con descubrimientos permanentes donde los músicos solo tenían que ir y tocar. Pero todo eso se acabó. La música en directo ha desaparecido casi por completo de las cadenas de televisión, de las plataformas. Nadie habla de canciones, ni de notas, ni de composiciones. No oímos a músicos contar su vida musical. ¿Cómo eran aquellos tiempos en los que una canción, un grupo, un solista podía alcanzar la gloria o al menos darse a conocer tras su paso por cualquiera de los programas que los acogía? El tema es triste, pero tengo dos invitados de excepción para hablar de ese tema que vamos a intentar darle la vuelta. Ariel Roth. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fundador de grupos míticos, como todo el mundo sabe, como Tequila y como Los Rodríguez. Iñaki de la Torre, compañero, músico, periodista, compañero de La Ventana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. El tema es triste, digo, pero vamos a reconducirlo y vamos a dejar ahí como en abierto para que todo el mundo se anime. Para que nos esperancemos, claro que sí. Ariel hizo hasta hace bien poco un programa estupendo en la 2 que se llama Un país para escucharlo. Y a mí me gustaría mucho que volviera Ariel. ¿Qué? Nos encantaría a todos, somos muchos los que queremos que vuelva. Pero bueno, esto se planeó, fíjate que cuando empezó, me dijo Reboredo, que lo conoces muy bien, el director ejecutivo del programa, me dijo, tú piensas que a lo mejor al cuarto programa esto se corta, ¿eh? Y fíjate, y estuvimos 3 temporadas, ¿no? Entonces yo ya como que tenía eso metido en la cabeza y estaba muy claro que no se iban a repartir, bueno, la fórmula del programa, ¿no? El concepto era recorrer todos los sitios, pero no volver, ¿no? Entonces estaba claro que una vez que hiciésemos el mapa, esto iba a terminar. Y bueno, sí, es una pena, pero bueno, por otro lado queda ahí
como algo especial que ocurrió en un momento, ¿no? Yo creo que la gente le tomó mucho cariño al programa. Pero fíjate que el mapa ese musical es eterno, es decir, da igual que hayas acudido a un lugar, puedes volver a ese lugar, tener nuevos descubrimientos, ¿no? Sí. El concepto era así. También piensa, yo le doy muchas vueltas a esto, ¿no? Y piensa que siempre era como... O sea, tenía truco el programa, porque era de música, pero también era de viajes. Y todo lo que tiene viajes parece que funciona, ¿no? Entonces, como que yo creo que el concepto de los despachos, una vez que ya retrataste todos los sitios emblemáticos de una zona, ya la música no importa. O sea, si ya saliste en la Alhambra, ya no puedes volver a Granada, ¿no? Sí, pero es verdad que es un programa que yo creo, y no porque esté Ariel delante, va a ser muy recordado muchos años porque es un gran documental de qué es lo que había y hay en la música española a día de hoy. Y no solamente a día de hoy, porque tú cogías músicos de que habían empezado hace 30 años, pues recuerdo a Nacho Campillo de Tantango en Extremadura, y gente que estaba emergiendo en ese momento que no conocíamos y que afortunadamente conocimos a través del programa, o sea que es una foto no fija, sino de 30 años a lo mejor. A mí me encantaba ese programa, ya lo sabes, y siempre me pregunto si los músicos, por el hecho de hablar contigo, que eres también músico, accedían mejor, se sentían más cómodos. Esa magia del programa tenía que ver. Sí, todos estábamos más cómodos. La televisión es un sitio donde yo me siento especialmente cómodo. Eso lo has dicho alguna vez, sí. Entonces, nos lo contaste en la ventana ese día también. Claro, yo qué sé, tanto el equipo que no presionaba, era muy familiar el equipo, éramos muy pocos realmente, o sea, no parecía porque la producción se hacía muy bien y estaba muy cuidada, pero éramos pocos, no solíamos tener demasiado estrés. O sea, lo que pasa es que éramos ambiciosos y hacer esas cosas pues con poco equipo llevaban su tiempo, ¿no? Pero yo creo que se creaba un clima muy de verdad, muy auténtico, cosa que no suele ocurrir en la televisión, sino todo lo contrario. Y, y te empiezan a poner todas esas cámaras, el maquillaje, las prisas, lo caro que cuesta, no sé qué, y que al final uno entra como en una atmósfera interior que no es muy dada a la charla y al diálogo reflexivo, tranquilo, gracioso, no te sale lo mejor de ti, yo creo. No, eso es verdad, pero ese programa conseguía crear ese clima especial para hablar de un tema especial como es la música, Iñaki. Y hacía una cosa además muy respetuosa y muy necesaria, que era que lo que era técnicamente el sonido era buenísimo. Eso era espectacular. Alguien me hablaba el otro día de, madre mía, ¿cómo conseguirían grabarnos bien si estábamos con un ventarrón que te mueres y en el micrófono el viento pues es matador? Y realmente era un sonido magnífico, o sea que ole por los técnicos de aquel programa porque el técnico, fíjate. Sí, una cosa increíble. Maravilloso, sí. Bueno, yo decía que hubo otros tiempos y nos vamos a 1980 en el mítico programa Aplauso. Hace ya de un tiempo a esta parte tú notas que pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo es perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú... En este programa salió Tequila. Y tú me decías el otro día que al día siguiente de esa aparición en la tele... bueno, no en esa de particular, pero es cierto que cada vez que volvías a salir se notaba el termómetro de la popularidad renovada. ¿Y cómo se notaba eso? ¿En la calle o en la venta? No, las dos cosas. ¿En serio? Sí, en la venta muchísimo. ¿En serio? Sí. Pero tampoco hay que idealizar esa época, ojo. No, porque mira, esto me interesa. Sí, porque no había un solo programa en directo, Sí, en directo eran muchos de playback, por ejemplo, el Aplauso era playback. Nosotros íbamos todo el tiempo, cada single que sacábamos y repetíamos exactamente el mismo formato, que era que nos pongan ahí unas chicas y salgamos a hacer que cantábamos y tocábamos. Y eso, tú miras a veces, ahora que hay tanta posibilidad de ver cosas antiguas y tal, la televisión en directo que se hacía en Alemania, en Inglaterra, era bestial. O sea, había unos programas en directos de jazz con una calidad que realmente, entonces, audiovisual, la calidad era espectacular.
En España se negaban a hacer directo porque decían que eso no, que los técnicos, que no sé qué, había como un antidirecto. Entonces, bueno, no hay un material realmente, no hay archivo de cosas en directo de Tequila prácticamente en televisión, porque prácticamente todo es playback. Lo único que había eran las fiestas de Radio 3, que a veces retransmitían en la 2, que tenían un sonido pésimo, la verdad. Pero eso es más adelante. Pero es más adelante, sí, no son los finales de los 70. Vale, a su favor quizá hay que decir que estábamos empezando. Es que se nos olvida que nosotros llevamos muchos años de retraso en todos los sentidos, audiovisualmente también, quiero decir, éramos un Pero país... yo pregunto, antes hablaste de los melódicos. Los melódicos, ¿por qué no hacían directo? Ya. Si tenían unas voces que podían cantar todo lo que quisieran. Entonces, ¿y por qué no había directos, Iñaki? No, sí, había algunos, lo que pasa es que se solían hacer especiales, por lo que yo recuerdo, por ejemplo, de Rafael, de yo que sé. Pero sí era en directo esto. Sí, ahí sí que tenían mucho sonido directo y además es que se traían un pedazo de orquesta y tal y cual, y era milagroso cómo microfonaban aquello para que sonase decente. Luego no sé cómo sonarían las teles porque los receptores de la época eran terribles, pero sí se hacía directo. No tanto, pero es verdad que eran más en especiales. Pero en estos programas que dice Ariel Roth, cuando ya empieza, digamos, a ser el pop más protagonista que lo melódico y que lo... bueno, el pop y el rock, y que lo melódico y que lo folclórico, entonces ahí es cuando se corta, les parece muy complicado. ¿Y tú tenías algún otro mundo audiovisual con el que comparar? Es decir, aquí en España... No. Es decir, no, nosotros no podíamos comparar con nada, no en el mundo audiovisual, en ningún mundo, porque estábamos metiéndonos en un terreno que todavía no había sido explorado, ¿no? Que era hacer una banda de rock mainstream, en un circuito mainstream por primera vez. Claro. No, eso no había pasado. Aparte que estaba estallando el rock y el rock and roll, o sea, en España que se le haga caso al rock y al rock and roll es a partir del 75 por ahí, hasta entonces pues son los Brincos, los Bravos, que son más bien pop y que son otro tenor. Esto, digamos, de poner el reloj en hora, de que de repente España está haciendo la misma música que está haciendo el Reino Unido y Estados Unidos, esto ocurre a final de los 70, entonces también se tienen que modernizar los formatos de televisión y los equipos de sonido, que también te puede hablar Ariel de lo que eran los equipos en aquella época. Bueno, este año yo decía que hablábamos antes de lo melódico, porque este año en Movistar Plus, que bueno, en fin, tenemos que recordar a Buenafuente y su leitmotiv como el único programa que durante años nos ha brindado música en directo, Ariel. Sí, de muchísima calidad, y se demostró que se puede hacer unas cosas increíbles en la tele, claro. Con esa apuesta firme que él nunca dejó, que esto es muy importante porque es una cuestión de decisiones individuales, ¿no? Sí, aparte apostó por una banda no al uso y al final triunfó con ese formato, ¿no? Bueno, esto también se ha acabado. No está, pero es verdad que Movistar ha hecho algunos intentos al menos de recoger, ¿no? de crear un mapa de la música, y hace unos años hizo pop, hizo la mejor canción del mundo, la canción que cambió el mundo, canciones que cambiaron el mundo, sí, que eran 3 o 4 episodios, sí. Y este año hizo un programa bastante curioso que dibujaba también un mapa a través de la época, a través de las canciones, y queda claro que hubo programas musicales de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, que sí que contaban un poco quiénes éramos a nivel musical. Igual no todo, pero sí que, o sea, quizá no pormenorizado, pero sí que apuntaba maneras. Y que es evidente que fueron banda sonora de un país, nos gusten o no, determinados cantantes que salían en él. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Me decía Ariel al principio que la tierra de la que vengo ha dado muchos melódicos, sí. Algunos mejores que otros, vamos a dejarlo así. Iñaki, me contaste una historia de esta canción que yo no sabía. Sí, bueno, esta la intentaron utilizar los regímenes, por cierto, también los regímenes sudamericanos de los 70,
como haciendo ver que hablaba de lo malos que eran los comunistas. Pues claro, los regímenes aquellos, como todo el mundo recuerda, eran de ultraderecha. Sí, porque como aquí es libre, como el viento, tal y cual. La alambrada. Lo que habla es de una escena real de dos amigos que están pensando en saltar la alambrada, de salir desde la Alemania oriental a la occidental. Entonces uno intenta saltar, le disparan, acaba agonizando entre las dos vallas y ahí se muere el hombre. Entonces por eso si uno... Todo eso cuenta la canción. Si uno relee la letra, habla hasta de su pecho nacía una rosa. Pues o sea, eso era cómo le brotaba la sangre. ¿Cómo lo sabes? A ver. Pues porque no solamente porque yo lo estaba investigando un día para un programa de aquí de la SER, sino porque hay una chilena que estaba haciendo investigaciones de qué músicas se ponían en los centros de detención, que más bien eran salvajadas, en Chile y en Argentina en las dictaduras del 70. Entonces, una de las cosas que hacían era ponerle esta canción como para Madre mía, formaba parte de la tortura. En parte era la tortura. Pero sí. No, es tremendo, porque en realidad lo dije en broma, pero la historia es que, claro, se torturaba con música. Claro, sí, no, es que hablaba de las músicas que poníais cuando se encontró la historia de que esta no es que la pusieran por molestar, sino por decirles que sepáis que los comunistas son malos, porque matan a la gente que salta a la valla. Sí, es flipante la historia. Vamos a intentar subir el nivel después de esto. Bueno, el programa este que yo decía repasa la historia de cantantes como Julio Iglesias, como Perales, como Rafael, como Rocío Dúrcal, como Rocío Jurado, como Marisol. Yo le decía antes a Ariel que es curioso que yo nunca he tenido discos de nadie de ellos en casa. En la tele estaban de manera bastante recurrente y por esa razón me sé yo las letras, porque si no, ¿de qué? Sí. ¿No? Sí. O sea, la tele sí que consiguió crear esos mitos, ¿o cómo? Sí, también date cuenta que no había casi radio musical, esto por supuesto lo sabe mejor Ariel que yo, pero no había casi radio musical, o sea, para el que sea muy joven no sabrá que Los 40 Principales era un programa de la cadena SER, que luego se convirtió en cadena musical, pero entonces había ese rato y otros programas que también ponían música en la radio generalista, digamos, lo que llamamos ahora la radio hablada, pero cuando en la televisión tampoco había, con lo cual, ¿dónde oías la música? Pues la mayoría de ella la tenías que conocer a través de los programas de televisión, especiales, Nochevieja, Aplauso y cosas anteriores que había. La Nochevieja era un gran suceso, eso era impresionante. Sí. ¿Vosotros estuvisteis? Muchas, claro, ¿no? claro, y de repente íbamos a casas de amigos, o estábamos con los primero cenabas con la familia y amigos de la familia y con tal, y claro, siempre decíamos, bueno, vamos a esta hora salimos, vamos a buscar una televisión para vernos, claro. ¿No? Pero de antes también había, o sea, del año 70, por ejemplo, creo recordar que está Machín cantando con no sé quién, con Lola Flores, o sea, traían grandísimas estrellas para la Nochevieja, pero también hacían especiales. Pero cuando salió Tequila ya estaban los 40 y los 40 sonaban mucho en la radio. Influenció muchísimo al éxito de Tequila y de todos en esa época. Claro. Había todo un sistema de votación y de qué color te tocaba el disco, que significaba cuántas veces te iban a poner por día. Eso es. Y era muchísimo. O sea, que tú de repente sonabas 6, 7, 8, no sé cuántas veces, ¿no? De 4 a 8, ponle, por día, en la misma emisora. Es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Y dime una cosa, ¿vosotros teníais claro que había que ir a la tele? ¿A tocar? ¿O hacer playback? Hacer playback. Sí, no sé si nos lo planteábamos demasiado, pero nos divertía. O sea, no, pero digo como con un propósito, como es una perversión, exacto, porque nos divertía ir a hacer como una especie de actuación, de teatrito, de performance. Claro. Pero no era, o sea, yo creo que no solo en España se hacía, pues yo recuerdo ver también muchas cosas de los Rolling Stones haciendo playback también, sí. Que no eran videoclips todavía, previo al videoclip, ¿no? Sí, no, pero la pregunta era un poco porque, bueno, vosotros estabais un poco, no erais unos melódicos que formaran parte más de lo comercial y tal, pero teníais claro que la tele iba a servir, ¿no? Bueno, lo tenía claro la compañía discográfica que hacía unos planes de promoción salvajes cada vez que sacábamos algo. Sí. Nosotros, claro, la única manera de viralizar era recorrerte España yendo a todas las emisoras de radio desde la mañana hasta la madrugada. También aquello fue una conquista, porque en realidad si algo tenía que sonar antes del 70 y tantos, o de 75, 77, en las radios y alguien ibas a entrevistar, no ibas a entrevistar a rockeros melenudos, por así decirlo, sino que entrevistabas a estrellas pues tipo Melódica o Nino Bravo, cosas así. ¿Y eso por qué?
Pues porque era la música, digamos, no rebelde, que al régimen le gustaba más. Tampoco era el régimen que llamase por teléfono, creo yo. Sería una cosa de que el gusto general se había educado en música melódica, en música, por ejemplo, eso que llamaban el yeye, que es la transposición de lo vitélico y todas esas cosas de los años 60 a la cosa española. Pero todo lo que fuera inofensivo, tanto por las letras como por la actitud, por el ruido. Sí, pero bueno, también lo que tiene Tequila, que nos colamos un poco en ese mainstream, es que representa esa época, ¿no? Que fue una época de un gran cambio. Y entonces en las emisoras, como se usa mucho lo de que de repente si un patrón funciona, vamos a hacer esto como a saco. Entonces de repente se empezó a llenar de bandas que iban a todos lados y en la tele y programas de más éxito y más importantes, pero luego, no sé, estaba muy presente. Sí, ¿no? pero eso es justo a partir de vosotros, en el 78, así, hasta entonces. Ya sabes, había solo cadenas de públicas, digamos. Claro. Porque después ya con los Rodríguez en los 90, yo me fui a Argentina y cuando volví, todo había cambiado en muchos aspectos y recuerdo eso, de repente eso, Telecinco, no sé qué, esa época de la explosión de las cadenas no públicas, ¿no? Y de las autonómicas. Y de las autonómicas. De todas formas, ¿y tú tienes clara la diferencia, la proyección televisiva entre Tequila y los Rodríguez? Sí, nada que ver. No, con Tequila es que claro, ese día te veía todo el mundo. Es que te veía todo el mundo, claro. Un viernes a la noche en un programa de Lazarov. Claro, sí. Aquellos zoom locos que hacía. Es que al día siguiente ibas a hacer la compra, como siempre, y ya te empezaban a decir cosas, ¿no? Es verdad. Y con los Rodríguez ya no pasó tanto. Claro. No, estaba mucho más difuminado y ya había más variedad también. Ya había algún programa, Santi Alcanda tenía un programa de Telemadrid. Música. Ya había algunas cosas así como más, no de patrones tan... yo qué sé, tan pop, ¿no? Tan de venir a hacer el paripé de tu canción y que suene el disco. Es que eso era muy fuerte. Era fuerte, sí. Es que eso era muy fuerte, sí. Mira, en este programa que os decía yo de Melódico, repasa algo muy interesante y es que en esos programas se dieron voz de pronto a mujeres con las primeras canciones feministas más o menos incontestables, ¿no? Que eran rompedoras, mujeres como muy poco tópicas, como Janet, como Cecilia, como Maritrini. Y que la música, que esas mujeres, esas supermujeres, hablaran por ellas, ¿no? Y poder enviar un mensaje a los hombres de casa, a sus maridos, a sus novios. Que han dado la vuelta al mundo y han vivido mucho y aparte han dado trabajo a mucha gente. Había mucha gente que vivía de ellas, que era algo que no era para nada normal. Eso lo lanzas hoy y serías, vamos, rápidamente denominada icónica, icono feminista, tal, maravilla, por fin ese mensaje, ¿no? Estamos hablando de música de hace 3 o 4 décadas. Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Me hace gracia ver a nuestra compañera Laura Martínez, que es insultantemente joven. Insultantemente. Y que tararea la canción de Janet. De Janet, por también, no decir de Perales. También tararea todas las de Tequila, porque ella ha seguido a Tequila en su corta vida a lo largo de España entera, ¿sí o no? A los Rodríguez, a Tequila, a todos. Bueno, claro, sí, a Tequila no, claro. A Tequila no, a los Rodríguez. La madre, a lo mejor. Es que me está haciendo señas y entonces, claro, no la entiendo. Una parte de la cazadora de Ariel la ha pagado ella. La cosa es que eso es algo estupendo, ¿no? Que consiguiera colar este tipo de mensajes que eran para la época controvertidos. Pero, Iñaki, yo voy a lo que no tuvimos. Ya. Es verdad que lo melódico esto triunfó porque era una música más sencilla de digerir, ¿no? Por el sistema político del momento. Y es verdad que el régimen aceptó mejor eso que la música rockera, ¿sí o no?
Sí, la música melódica mucho antes, claro. Primero porque era indolora en cuanto a las letras, segundo porque seguía la tradición de cuánto nos queremos todos. Sí, fundamentalmente era porque era indolora musicalmente, no había guitarra eléctrica haciendo el salvaje, no daba tampoco la idea de aquí somos igual que en Londres o que somos igual que en Estados Unidos, y luego que eran, al fin y al cabo, los que habían triunfado de los melódicos, muchos de ellos eran porque, aunque no hubieran, no digo que fueran gente adepta al régimen, pero sí que se habían dejado querer y habían estado durante 30 años en la televisión. Es que también hubo muy poco reciclaje desde que empezó la televisión hasta que luego llegaron los 70 y la libertad. Entonces fueron casi las mismas figuras, se fueron añadiendo unos pocos, a lo mejor Julio Iglesias y tal, pero Rafael, ¿cuántas veces lo hemos visto? Vale, yo quiero saber lo que no tuvimos. O sea, música no melódica que nos perdimos o que tardamos mucho más en disfrutar porque la tele no les hizo caso. Pues mira, Ariel y yo, que somos muy fan de los Rolling Stones los dos, realmente los Rolling Stones aquí no nos enterábamos, desde luego en la televisión no salían ni en playback ni en no playback, o sea que era muy difícil. Los Who, yo qué sé, los Jam a final de los 70, un montón de grupos, por ejemplo Otis Redding, aquí había algún loco a lo mejor que tuviera algún disco y le llegase de importación, pero no. Vale, siempre me he preguntado si la tele no le hacía caso y la tele era el lugar principal donde informarte, ¿dónde sabíais los que erais muy aficionados a música de fuera? ¿Dónde? Grupo de amigos que viajaban, que traían discos, quedábamos para escuchar los discos que cada uno traía, ojeabas en revistas que no entendías mucho, pero mirabas las fotos y esas cosas, ¿no? Alemanas, de muy buena calidad, de revistas de rock. Sí, encontrabas tu nicho, digamos, ¿no? Había siempre algún nicho, había grandes periodistas también en esa época, ¿no? Diego Manrique ya estaba, y no era el solo, eran unos cuantos. Claro, yo digo que en la Ángel tele Casas, ¿no? Incluso claro. era Sí. Diego Manrique contaba que cuando iban a viajes de periodistas 6 o 7 a Londres a la presentación de algún disco, todos aprovechaban luego el tiempo libre para ir a tiendas de discos a comprarse discos que no fueran a encontrar en España. Luego, una vez por semana, había un fanzine que era Disco Express. Ah, sí, es verdad. Que yo lo compraba todas las semanas y ahí te ibas enterando que en Londres, qué estaba pasando en Londres de repente, ¿no? El movimiento punk, no sé qué, antes de que estallase, ¿no? Claro. Y eso te servía de guía. Vibraciones, El Popular 1, eran revistas de rock que uno tenía que leerlas para saber un poco qué pasaba en el resto del mundo. Yo quiero recordar, por ejemplo, que estuvo por aquí Nina Simone en algún programa de directo de televisión española, de esos que los hacían tarde, pero vaya, muy bonitos, ya te digo, con toda la banda. Y no fue un gran bombazo en la televisión. ¿Por qué? Porque previamente no sabíamos quién era Nina Simone. Entonces era una señora que habían traído porque era muy famosa en Estados Unidos, pero gracias y buenas tardes, porque no había tenido calentamiento, por así decirlo. Claro. Que conocíamos los Bee Gees, pero porque venían a través del cine. Y luego ya entraron en las listas. Y después enseguida ya empezamos a viajar a Londres. Claro. Que no era muy complicado, digamos, y a traernos ropa y discos y a olfatear un poco qué pasaba por ahí, ¿no? De hecho, uno ve la televisión, las actuaciones de los Brincos, los Bravos, toda esta gente en programas, y incluso los instrumentos son instrumentos atrasados, digamos. Ellos no compraban los instrumentos que los profesionales de Londres. Me encanta. O sea, sí, tú ves instrumentos verdaderamente malos. Hay discos, lo sabe Ariel, porque nada más oírlo te das cuenta que son instrumentos malos. No es que los toquen mal, es que tienen mala calidad, que trastean, distorsionan el amplificador cuando no quieres. O sea, la calidad era baja en todos los eslabones de la industria. Oye, pero pues yo he ido a casa de algún prócer, digamos, del melódico, y tenía una gran colección de guitarras de los 60. Pero en general no había tantas. Se te caía la baba. Sí. Tú me contabas, Iñaki, que en el programa Aplauso un día aparecieron los Ramones. Sí, aparecieron los Ramones, que creo que fue gran escándalo, porque claro, eran 4 melenudos allí berreando. Y aquello ¿Gran escándalo por qué? Quiero decir, ¿dónde se armó ese escándalo? Bueno, no lo sé, no sé qué gran escándalo, porque aparte era un programa de tarde, pero es verdad que eran muy estridentes comparado con lo que estábamos acostumbrados en España. Pero fue de las pocas veces que algo que podamos llamar rock duro de repente aparece en el mainstream. ¿Y tú qué miras? Mariola Cubels.
siguiendo con el tema, de repente en Aplauso, lógicamente empieza el punk y luego la New Wave y empiezan a venir un montón de grupos británicos, ¿no? Y algún americano. Y entonces también hacer playback. Pero empezamos a aprender cómo hacían los playbacks ellos. Que eran mucho más listos. No hacían que tocaban, armaban como... Claro, o se reían y entonces salían con una guitarra dada vuelta, o se cambiaban los instrumentos, o de repente venía un solo y en vez de hacer el solo... Sí, yo recuerdo alguna... Pero bromeaban con eso. Bromeaban o hacían algo más artístico. Por ejemplo, recuerdo a Boughton Rats, los de I Don't Like Monday, haciendo como una especie de... como si estuviesen en un barco mirando no intentaban hacerle creer a la gente que estaban tocando. Hacían algo más creativo. ¿Y vosotros los imitasteis? Los mirábamos... Sí, un poco, y de repente venía un solo y Julián se daba vuelta a la guitarra o hacíamos como alguna tontería, ¿no? Pero es muy buena idea eso, darle la vuelta a algo que no está bien. Es que si no tenía mucha gracia. Sustancia, ¿no? Que otra cosa que te fijas también a veces en las actuaciones, vosotros seguramente no, porque erais más, digamos, más mirados para eso, pero hay grupos a los que ves que están en Aplauso con la misma guitarra de que el tío que acaba de salir antes y que el que ha salido antes, porque ya lo que hacía Televisión Española es que, bueno, me compro unos cuantos instrumentos y el tío cuando llega a hacer su playback no trae ni la guitarra, que coja de las que tengo aquí y que Total, salga. Sí. Y, bueno, y a veces también incluso los solistas tenían siempre la misma banda. O sea, iban pasando solistas y la banda de atrás era siempre la misma. Y ocurrió otra cosa, ¿te acuerdas? Cuando quisieron, digamos, que mejorar el asunto, dijeron, bueno, vale, vamos a poner todas las pistas excepto la de voz, y te ponían un cartelito arriba que ponía voz en directo. Pero ¿qué pasaba? Que claro, si el tipo de la batería tocaba de verdad, se le metía por el micrófono de la voz, con lo cual el tío que hacía el playback de la batería no podía golpear la batería. Al final era más complicado que poner unos micrófonos y que toquen la banda. Era peor. Bueno, comentando estos días atrás con Iñaki, repasando esos programas musicales, por supuesto lo folclórico tenía mucha presencia, pero Iñaki, claro, con su buen criterio me decía lo folclórico, pero el género lo lailo. Claro. No Camarón. Bueno, eso estaba heredado, yo creo, de la época de la radio, cuando todavía no había televisión, que era lo que más se oía aquí, pues copla, cosas de flamenco, pero digamos que es suave en el sentido que no era cantejondo, porque claro, tú sabes que eso ha tenido muchos años, hasta hace relativamente poco, hasta el año 90 o así, hasta que apareció Camarón o así, no se tenía una consideración por el flamenco que fuese verdaderamente profunda. Al revés, se creía que era la música de gente pobre, que vivía en cuevas y que cantaban una cosa ininteligible e informe, porque es de verdad que es difícil a veces oír el flamenco, y entonces cogían la versión suave que era la folclórica, la copla, que es como una especie de formato pop de algo parecido al flamenco, y ahí sí, pero si no, el flamenco hasta que realmente se empieza a apreciar y luego ya se empieza a convertir en flamenco pop, todo eso con Ketama, tarda muchísimo, ¿no? Y ahí descubrimos, en uno de esos programas, a Peret, que luego fue a Eurovisión. Sí. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Claro, Peret era, pues eso, la rumba catalana. Una cosa era la copla, por supuesto, que era muy formal. La rumba catalana era pues ya como convertir en pop todo aquello. Y estaban Peret y el Pescailla, el que fuera marido de Lola Flores, que se peleaban además por decir quién había sido el inventor de la rumba catalana. Así que eso era lo más... ¿no? El ventilador, que es la técnica de tocar la guitarra, efectivamente. Sí. Eso no sé cuál es, esa técnica. Sí, bueno, es un golpe a la caja y un rasgado para arriba, para abajo. Pum, chaca, pum, chaca, pum, chaca, pum. Eso es el ventilador. Pero fíjate que a mí este tipo de músicas me trae una España triste. Bueno, porque la fomentaba quien la fomentaba. Por eso. Y es verdad que luego, otra vez, afortunadamente, se ha tenido aprecio por ella. Pero es verdad que era la música... Se recuperó, pero en plan posmoderno recupera, ¿no? Sí, pero esto era pan y toros en aquel momento. Bueno, nos vamos a divertir, venga, ¿qué españolotes somos? Esto, Manolo Escobar... Ahí Ariel seguro que sabe más porque justo pilló la transición. Los encontrabas en programas y cosas así que no pegabais nada. Bueno, ¿no? sí, alguna coplera, así de vez en cuando. Es que hubo una época ¿No te explotaba la cabeza? no prestaba mucha atención, decías, la verdad. Me acuerdo de un camerino con María Jiménez, por ejemplo. Un camerino con María Jiménez, eso fue interesante. Después estaban las
grupos como Acuario, ¿te acuerdas? Ostras, y tanto que me era acuerdo. muy fuerte. Me acuerdo vagamente, pero me acuerdo, sí. Sí, porque estaba Mayra Gómez Kemp. O sea, que sí, tú es verdad. eras especialista en televisión. Es verdad, Mayra, ese grupo claro. ya estaba allí, es verdad. Eso es un ícono. Es verdad. Pues coincidimos varias veces. Pero la cosa folclórica tenía mucho predicamento, aparte porque era casi lo único que habíamos mamado desde el... Ahora de repente sí que veo grabaciones en televisión de Paco de Lucía. Sí, algunas hay, sí. Increíble, ¿no? Qué maravilla, No, cuando se ponían documento. a hacer documentos maravillosos y encima con un buen sonido, porque ese Entre dos aguas que hay una vez en la televisión se puede ver, que además está con este percusionista que también estaba con María de los Praderas, no me acuerdo, un señor cubano que toca las congas. Es un sonido fantástico aquel. Yo tengo una pregunta. Uno de los eslóganes de este programa, que es muy bueno el eslogan como eslogan, es: los tiempos cambian, los temazos permanecen. Sí. Pero yo quiero saber, Iñaki, si realmente ese género ha sido el más representativo del país. Es verdad, ha dado canciones que han traspasado años y generaciones, pero quiero saber si musicalmente tú crees que nos representa. Porque no sé si es bueno o no. Vamos a ver. Lo bueno que tiene la música en general es que es variada y que a partir de los 70 es muy variada en España, cosa que antes estaba más acotada, como hemos hablado. ¿Nos representa o no nos representa? No lo sé, creo que no. Representa una parte, por eso, porque hay una variedad de público, igual que hay una variedad de música. Pero lo que sí que es verdad es que da muy buena idea de los grandísimos músicos, arreglistas y productores y compositores que ha habido en España siempre, ¿verdad, Ariel? Porque, por ejemplo, componer esos metales que se oyen... Pues yo creo que sí representa, fíjate, pues yo era como extranjero, te puedo decir que yo escuchaba muy de oído, digamos, o sea, nunca me senté a escuchar esas canciones, pero sí que sonaban, y para mí representaba un poco también ese mundo, no sé, un poco sepia. Un poco rancio, ¿no? Claro, eso es lo que yo digo. Sí. Para mí representaba, que era lo que me llamó la atención viniendo de Buenos Aires, que era plena dictadura, pero había habido una gran explosión cultural en los 60 en la Argentina. Claro, ¿no? Es que no, ¿sabéis por qué lo digo? Pues estaba revisando yo este programa de Melódico y luego me he encontrado con un documental muy interesante, que lo hablamos el otro día Iñaki y yo, que recomiendo desde aquí en Apple TV, que se llama 1971, el año que la música cambió el mundo. Tiene una frase maravillosa que es: no es que la música fuera un reflejo de su tiempo, es que la música cambiaba su tiempo. Claro, cuando tú ves ese documental que resume la historia musical, además de ese año tan convulso política y socialmente, y te vienes aquí... Claro. Entiendes también un poco lo que tú decías de, claro, es que es que estábamos muy mal nosotros. Bueno, aparte de que en ese año todavía teníamos aquí al dictador, señor, ¿no? Sí, claro. Pero aquí en el 71 no pasó nada. No había nada, claro, no pasó nada. Fue igual que el 69, que el 55. No pasó nada. Pero claro, ves, de verdad que ese documental no os lo podéis perder. Oyentes, sí, yo lo he visto, oyentes de la cadena SER, no os lo podéis perder. Yo lo he visto y vale muy bien para contestar a la pregunta que me has hecho hace un rato, que era: ¿qué cosas nos perdíamos? Pues vean ese documental. Todo eso nos lo perdíamos. David Bowie, por ejemplo, mía, sí. Exacto. What's Going On, ¿no? Fíjate, el año de What's Going On, claro, de Marvin Gaye. A mí no me gusta caer en cierto... en auto-odio, ¿sabes? Así, en la superioridad de que ahora molamos más que molaban los franquistas, ¿no? Sí, no, y sobre todo de que, ay, mira, lo que hacían allí estaba mejor. Pero es que cuando ves el documental, es que claro, es incontestable todo lo que... Sí, la verdad. Esta misma canción, es que es incontestable. George Harrison, que acababa de salir de los Beatles y bueno... Es que yo creo que eran otros mundos, eran otros mundos, eran ¿no? Otros mundos, eran otras sociedades. Pues esos artistas y compositores pues estaban representando el mundo español, el mundo de la mujer que vuelve a casa, que tiene que hacer todo escondidas. O sea, finalmente el arte, quieras o no, siempre representa lo que está ocurriendo en la sociedad. Lo que pasa es que eran dos sociedades que no tenían nada. Es verdad que la tele lo magnificaba, ¿no? Con esa presencia Claro, masiva. bueno, lo que hacía era reafirmar los valores del régimen. Exacto, sí. Pero es verdad que hay que darse cuenta de que en realidad decir nos hemos perdido todo eso nos hemos perdido la cultura anglosajona que ulteriormente acabó invadiéndonos, porque lo que sí tiene de bueno que el régimen estuviera cerrado a otras músicas es que conservaron las armonías, los modos de componer, las instrumentaciones, hay instrumentos que no se han vuelto a oír. Y ahora otra vez, por ejemplo, Coque Maya en el disco de hace 6 o 7 años, el último Hombre en la Tierra, utiliza un montón de violines, los M-Clan los han empezado a utilizar, y eso era como de cosa cursilona melódica, entonces heredamos ese complejo. Y entonces
tanto los instrumentos como los modos de componer es verdad que eran muy españoles y está bien que se conservaran, porque lo que luego ha llegado, por ejemplo, que tocaba Ariel, no le voy a decir ninguna novedad, era música anglosajona, con lo cual no es traerse el folclore argentino. Luego vino la dictadura anglosajona, que a todos nos... ¿sí, Sí, o sea, los 80 nosotros mirábamos a Inglaterra y mirábamos a Estados Unidos y nos sentíamos un poco pringadillos porque queríamos ser como ellos. Claro. Y después en los 90 sí que surgió, y los Rodríguez son verdad, un ejemplo, claro, una especie de orgullo por tus raíces, ¿no? Orgullo patrio, claro, sí, eso es lo que raíces, yo decía, pero no solo en España, yo creo que también en África, en un montón, o sea, fue como una especie de fenómeno planetario en los 90, ¿no? Como que el rock ya llegó un momento que... O no sé cuál es el motivo exactamente, tal vez por repetición y por necesitar nuevos sonidos, seguro, o por una herencia, algo que se escuchaba en tu casa y no te dabas cuenta y que de repente sentiste que te tocaba una fibra cuando lo escuchabas. Claro, y que se podía mezclar, porque igual que el rock and roll que creemos que es esa cosa puramente norteamericana, resulta que viene del country, que a su vez el country viene de mucho de la música de Centro Europa, que se fue allí un montón de emigrantes y tal y cual. Hay que darse cuenta de que eso, que toda la evolución es a base de mezclas. Entonces, que ellos empezaran, que tú triunfes con una canción en España que se llama La Milonga del Marinero y el Capitán, es una cosa increíble que no se habría dicho antes, ¿no? O que el Tonto Simón, que era como inspiración cubana de Radio Futura. O en Argentina los fabulosos Cadillacs, en México Café Tacuba, o sea, como que de repente pasó algo, ¿no? Sí, pasó algo. En cualquier caso, es verdad lo que dice el eslogan del programa, los temazos permanecen, porque ¿quién le iba a decir a Fórmula Quinta que Cuéntame iba a sonar 40 años después en la televisión en abierto y de una manera tan recurrente? Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día. Bueno, por esa sintonía han pasado grandes. Sí, bueno. Grandes, grandes, pequeños, sí, pero grandes también. Sí, porque también ha pasado Pitingo, también te lo voy a decir. Pero ha pasado Miguel Ríos también. Dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. He de deciros que a mí esta canción me chifla. Es muy buena. Muy buena canción. Es buena un estribillo canción, bestial, ¿sí o no? ¿no? ¿Sí o no? Es una gran canción. Es un temazo de verdad. Bueno, el propio Ariel, Iñaki, tú no lo sabes, pero tuvo un cameo en Cuéntame. Ah, no sabía. Muy bonito, además. Que sí, que está bien, que podéis rodar aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué me haces esto? Gracias, sí. No, las gracias se las das a él, si quieres. A ver, hostias, tú eres... ¿Qué tal? Soy Ariel Roth. ¿Sí? Pero Ariel Roth, el de los Rodríguez. Inés, ¿conoces algún otro Ariel Roth? No. Oye, qué momento lamentable. No, es un momentazo televisivo. A mí me pareció un hallazgo. Hay gente que se pensó que era un actor. Sí, qué bueno. Sí, es que perdona, o sea, es salió un tío haciendo de ti en la tele, decía. Sí. No, a mí me lo dijeron, ¿eh? Yo les dije, no, es Ariel. Claro, dicen, es que hacen un trabajo, Ariel. Vamos, el trabajo de maquillaje y de peluquería es la cosa. No, y de luz, claro, la luz también hace que, porque claro, es Ariel muchísimos años Esa antes, fue la primera frase que dije en mi vida delante de una cámara actuando. ¿En serio? Sí. Después hubo 2 tomas más que ya me fui mejorando, pero en esa primera estaba, no pues sabía te queda dónde fenomenal, estaba. porque claro, como todos los argentinos llevan un actor dentro, entonces claro. Vaya, me pareció rarísimo actuar. Bueno, el otro grupo de Ariel mítico, Los Rodríguez, también tuvo su gran momento televisivo. Yo el primero que conocí fue Andrés, que ya andaba por aquí. Junté $900 y un pasaje. Salí 28 de septiembre de 1990. Andrés Calamaro apareció por aquí. Me dijo, yo soy teclista,
hago canciones, también soy productor, hago esto, hago lo otro, méteme en Los Toreros Muertos. Y yo le decía, Andrés, vamos a ver, si sabes hacer tantas cosas, ¿por qué no haces tu propio grupo y me dejas a mí en paz? ¿No? O sea, que me podéis considerar el promotor de Los Rodríguez. Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda alguna palabra. Bueno, y escuchábamos a vuestros, se supone que promotores, Pablo Carbonell, con esa grafía que le caracteriza, pero es verdad que también tuvo muchísima presencia televisiva, porque yo, que recuerdo más a Los Rodríguez que a Tequila, os veía en la tele, y además con mucho gusto, ¿no? Porque era como siempre como un soplo de aire, ¿no? Sí, yo no recuerdo haber hecho excesiva, o sea, nada que ver con lo de Tequila. Con Tequila, ¿no? Claro. Que íbamos a Prado del Rey todo el rato. Teníamos ya nuestro propio camerino, yo creo, en Prado del Rey, una locura. Bueno, hay otra cosa que la tele encumbró, desafortunadamente, que nos podríamos haber ahorrado, Iñaki, que son las canciones horteras. Que hubo muchas. Muchas. Voy a pedirle a mi compañera que la ponga 4 o 5 segundos, porque no soportaría que algún oyente se pusiera ahora y me vinculara a esa canción. Nos la llevamos, sí, muy bien. No vaya a ser que genere royalties. O sea, no puedo. Es decir, esos momentos de canciones horteras que estaban vinculadas también a las canciones del verano, que había algunas buenas, eso lo hizo la televisión. Sí, eso era un... ¿Por qué, Iñaki? No, bueno, porque eran canciones aparte que muchas veces llevaban baile incluido, que era una de las partes de los éxitos, aunque esto lo habían aprendido en los años 50 con el rock and roll, pero si llevas, como este señor que llevaba una vestimenta terrible y llevas un baile, como también hacía, por ejemplo, Georgie Dan, pues claro, era mucho más televisivo que radiofónico. Radiofónico no aguantabas 3 minutos cantando ese horror ni loco, vamos. También hay que decir que canciones del verano hubo de todo, pero hubo alguna mítica con uno de mis grupos favoritos, que fue esta. Bueno, ese grupo mítico que era Radio Futura, uno de los mejores grupos de la historia de la música de España, aparte de Los Rodríguez y de Tequila, liderados por los hermanos Sauserón. Yo reconozco que estuve entregada a ellos en cuerpo y alma durante muchísimos años. Me parece que, además, yo que venía de... O sea, yo era una niña de monjas, y cuando descubrí en La Bola de Cristal a Santiago Auserón, dije, ¿qué me está pasando? Claro, es que él además componía algunas de las canciones que sonaban allí. Y bailaba, lo que tú decías de, bueno, que eran canciones bailables, las de Quina. Sí. Bueno, se ve que La Bola de Cristal fue también como una ventana. Una ventana, ¿no? También. Bueno, yo descubrí a Santiago Auserón en ese. Sí, salía también Kiko Veneno. Kiko salía muchísimo. Y nosotros con Tequila recuerdo que o sea, por ejemplo, José Norte, mi productor, dice, yo la primera que vi a Tequila fue en La Cometa Blanca. Claro, qué bueno, que era el sucesor. Claro, era el sucesor. La Cometa Blanca y Pista Libre y La Cometa Blanca. Y claro, muchísimos chicos que después siguieron escuchando rock. Claro. De repente fuese el primer flash que tuvieron, ¿no? Porque yo me acuerdo, en el programa siempre preguntaba cuál fue el momento en que te rompió la cabeza el rock, como cuenta Lennon que cuando vio a Elvis, ¿no? Que dijo, esto ya está, ya sé lo que voy a hacer en mi vida, ¿no? Es interesante, ¿no? Saber si de repente hay algunos que a lo mejor fue La Cometa Blanca, ¿no? Bueno, Iñaki de la Torre va a acabar el programa por todo lo alto, porque otra de las cosas que pasaron con estos programas es que se acercaron Latinoamérica, como aquel 300 millones que nos descubrió a Luis Miguel, por ejemplo, que tampoco hacía falta, pero bueno.
Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Pero Iñaki, quiero que nos cuentes por qué razón has elegido la versión que vas a hacer hoy. Bueno, la bilirrubina fue una canción que creo que salió en el año 91 de Juan Luis Guerra y por aquel momento para mucha gente fue un shock en las listas porque no estábamos acostumbrados a que dentro de nuestra maravillosa música española cacareado pop de los 80 y luego de la música norteamericana y de todas estas cosas que nos traían empaquetadas, lo que decía Ariel, con un poco de complejo de nosotros somos los tontos, estos son los listos, de repente lo que nunca cabía era música hispanoamericana, ni mucho menos de origen, digamos, de ritmos folclóricos como era la bachata y el merengue, todas estas cosas no se hacían. Y fue lo de Juan Luis Guerra y muy pocos más fue darnos un bofetón y decirnos, pero si esto es una maravilla y se baila fantásticamente. Pero socialmente costó que entrara mucha gente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a cantar? Pues hay una versión de la bilirrubina famosa, pero que la canta Alex Ferreiro, que es un tipo jovencísimo, es productor, es músico y es un nombre exquisito. Digamos que Hispanoamérica nos trajo también a Ariel Roth, que Sí, eso ya señor, es impagable. Sí, señor, es impagable. Ha sido un placer. Vamos a acabar contigo, Iñaki. A ustedes les emplazo a la semana que viene. Muchas gracias, Laura Martínez. Muchas gracias, nuestro compañero Daniel Lamparero. Ariel Roth, ha sido un placer, como siempre, tenerte en la radio. Te seguiremos escuchando, ya sabes. Iñaki, cuando quieras. Allá voy. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Oye, y me trastearon hasta el alma con rayos X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catéter e inyéctame tu amor como insulina y dame vitaminas de cariño que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras y no lo quita la aspirina, no. Es un amor que contamina. Cadena SER. La radio.